En esta presentación se va a mostrar el análisis del ciclo de vida del biometano realizado por María Alejandra Correa, Fabio González, Daniel Ortiz y Andrea Revelo. La producción de biocombustibles en el mundo ha crecido exponencialmente y se muestra como la principal oportunidad de sustitución que tienen los países desarrollados y emergentes para responder a la demanda energética. Adicionalmente, una ventaja que tienen los biocombustibles es contribuir de fuentes renovables y pueden contribuir a garantizar el consumo interno, así como también mitigar los efectos producidos por el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entre los principales biocombustibles de primera generación se encuentran el bioetanol, el biodiesel y el biogás. Tanto el bioetanol como el biodiesel son considerados una fuente renovable de energía y tienen un bajo impacto ambiental como combustible. Sin embargo, presentan altos costos de producción y potencia en su desarrollo como monocultivos, generando otros problemas. Por otro lado, el biogás representa una alternativa de energía más limpia, ya que surge a partir del aprovechamiento de residuos y ha sido evaluado como una de las tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético y ambientalmente beneficiosas para tal fin. Cuando el biogás se mejora la calidad de gas natural, conocido como biometano, es más eficiente su integración al sector de la energía, posibilitando su inyección en redes de distribución o en la producción de energía en forma de calor y electricidad. Entre todos los posibles usos, la utilización de este en el sector del transporte es de gran interés, debido a los beneficios potenciales relacionados con la diversificación de los combustibles y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, así como los otros biocombustibles, la producción de biometano genera impactos ambientales. Como herramienta para evaluar dichos impactos se hace uso del análisis del ciclo de vida, el cual ayuda a los involucrados en la decisión de nuevos proyectos de biogás a evaluar el desempeño ambiental general y asimismo mejorar la coeficiencia de la cadena de producción de ser necesario. Algunos análisis del ciclo de vida han mostrado los siguientes resultados sobre la digestión anaeróbica. Cuando se compara el biometano y el gas natural fósil se obtiene una mejora en cuanto al calentamiento global, pero se nota un empeoramiento de los compuestos inorgánicos que afectan la salud de las personas y la calidad de los ecosistemas. Pero si se compara el biometano y la gasolina, se obtiene una mejora tanto para el calentamiento global como para la salud de las personas y la mejora y la calidad de los ecosistemas. El análisis del ciclo de vida se basa en la norma técnica colombiana ISO 14040 y estudia los aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto o de una actividad. Dicho análisis se lleva a cabo en 4 fases. En primera instancia se fija el objetivo y el alcance en donde se definen los límites del sistema. La segunda fase consta del análisis del inventario en el cual se mencionan las entradas y salidas. El tercer y cuarto paso es la evaluación de los impactos ambientales y la interpretación del ACV respectivamente. La herramienta CIMAPRO fue desarrollada por la empresa holandesa Preconsultants. Los objetivos: evaluar los impactos ambientales potenciales emitidos a la atmósfera por la producción de biometano a partir de la codigestión anaeróbica y su uso como combustible en un automóvil de referencia en Colombia. Adicionalmente, se desea comparar el impacto ambiental generado al utilizar gasolina y biometano en un automóvil de referencia y finalmente determinar si la utilización de este biocombustible es una alternativa sostenible. La unidad funcional queda estipulada de la siguiente manera: las emisiones generadas en un recorrido de 100 kilómetros registradas en el vehículo Renault Logan. El ACV que se consideró en el siguiente estudio comprende la producción de biometano a partir de la codigestión de estiércol de vaca, residuos de alimentos y lodos de aguas residuales en un biodigestor. El proceso de purificación de biogás haciendo uso del método PSA y las emisiones generadas en el hecho de absorción. Por último, el análisis de los impactos del uso de biometano versus el uso de la gasolina en el vehículo antes mencionado. Están por fuera del alcance las emisiones generadas en la producción, recolección y transporte de la materia prima antes de efectuarse la digestión anaerobia. Las emisiones generadas en la construcción de infraestructura, operación y mantenimiento del sistema necesario para la producción del biogás. Tampoco se consideraron los impactos debido a los materiales y recursos energéticos e hídricos utilizados en la construcción del biodigestor tubular, así como las pérdidas de calor también relacionadas con la distribución del proceso de purificación.
Las emisiones ocasionadas debido a la distribución del biometano y comprensión que éste necesita para ser inyectado en la Red Nacional de Transporte de Gas Natural, así como los subproductos generados de la digestión anaerobia y el consumo hídrico y energético debido a los trabajadores. Y el proceso de producción, transporte y distribución del combustible fósil sometido a comparación. Las cantidades de los residuos que entran al reactor se calcularon con base en el biometano que requiere un vehículo para recorrer una distancia de 100 kilómetros a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Se asumió que para este estudio que el sustrato para la producción de biogás es una mezcla de estiércol de vaca, residuos de alimentos y lodos de agua residual. Adicionalmente, se debe garantizar que se mantenga una razón de biomasa agua entre 1,1, 1,2 y una razón de carbono nitrógeno de 30:1. La mezcla del sustrato se alimenta posteriormente en un reactor de flujo pistón donde ocurre la degradación anaeróbica, con una capacidad de 300 metros cúbicos en donde se utiliza 2/3 de este. Con las siguientes condiciones de operación: temperatura de 30 grados, pH 7,2 unidades, un tiempo de retención de 20 días y se considera más que el biogás producido por este tipo de residuos presenta una pureza del 60%. Luego el biogás pasa por un proceso de purificación donde se utiliza un sistema de PSA, el cual está compuesto por 4 lechos de absorción que se encuentran conectados entre sí. Cada lecho de absorción trabaja en 4 fases diferentes: absorción, despresurización, regeneración y presurización, y finalmente se produce un biometano al 98% de pureza. El tipo de motor del vehículo objeto de estudio es un tipo biofuel, el cual opera indistintamente con un gas natural o gasolina. Es un motor encendido provocado que tiene 2 depósitos diferenciados, con un sistema diferente de alimentación y un botón que permite seleccionar entre uno y otro carburante. La fórmula de almacenamiento del biometano en el vehículo es la forma más extendida en el medio, es decir, un tanque cilíndrico en la caja trasera o maletera. Los límites de emisión en el tubo de escape, así como el motor, se definieron bajo la normativa Euro 4. En el primer esquema se muestran las entradas y salidas del primer escenario de análisis, que consta de los procesos de producción de biogás, purificación del mismo y su uso en el vehículo. En el proceso de purificación se busca enriquecer el biogás con más porcentaje de metano, eliminando el dióxido de carbono, ácido sulfúrico, agua e hidrógeno. Además, se hará la comparación de los impactos generados por la combustión del biometano con un vehículo que utiliza gasolina mezclada con un 10% de etanol. Se calculó el consumo de biometano para un auto Renault Logan de 100 kilómetros con la ecuación, los datos de las densidades de ambos combustibles, gasolina más 10% de etanol y biometano, y el poder calorífico de cada uno. Dichos datos se muestran en la tabla. Conocido el consumo de biometano en el vehículo y las pérdidas de este en la etapa de purificación, que son aproximadamente el 2% del biogás que entra a las columnas de absorción, se determinó la entrada necesaria de cada sustrato para producir un biogás con una pureza del 60%, teniendo como sustrato estiércol de vaca, residuos de alimento y lodos de agua residual en una proporción 70-20-10 y utilizando la ecuación mostrada. Las emisiones mostradas en la siguiente tabla son el resultado del proyecto español Agrobiomet, generadas por el consumo de los combustibles diésel, gasolina y biometano en 100 kilómetros, consumos también mostrados en la tabla. Los porcentajes de emisiones puestos fueron tomados como ejemplo para calcular las emisiones en nuestro caso de estudio debido a las similitudes entre estos, como lo son el uso de gasolina y biometano, motor biofuel fabricado bajo la norma Euro 4 y emisiones medidas en un recorrido de 100 kilómetros. El objetivo principal de esta fase es proporcionar información que permita evaluar los resultados del inventario del ciclo de vida del sistema y detectar los potenciales impactos ambientales. En el presente estudio, el impacto de la producción de biometano y uso como combustible vehicular se calculará a partir de la metodología IPCC 2013, esto con el objetivo de relacionar los resultados del análisis del ciclo de vida con la problemática actual y el cambio climático. Cabe resaltar que los impactos ambientales del biometano dependen de los límites del sistema y de las suposiciones hechas en los cálculos. La metodología empleada convierte los datos de las emisiones de los gases de efecto invernadero generados durante el ciclo de vida a kilogramos de CO2 equivalente mediante factores de caracterización. Resultados. En el primer escenario, en primer lugar se consideraron las entradas y salidas del proceso de producción del biogás, donde se obtuvo un flujo de 82,92 kilogramos día de biogás con una composición de 60% de metano,
30% de dióxido de carbono, 5% de nitrógeno, 3% de hidrógeno y ácido sulfídrico y 1% de agua y oxígeno cada uno. Buscando obtener una mezcla óptima, se emplearon 1.303 kg día de estiércol de vaca, 487 kg día de lodo de agua residual y 65 kg día de residuos de alimento. Posteriormente, el biogás pasa por una etapa de purificación donde finalmente se obtuvo un flujo de 82,26 kg día de biometano al 98%. Por otro lado, debido a que la purificación tiene como objetivo eliminar el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico, las emisiones tienen una composición del 2% de metano. El segundo escenario es el uso del biometano como combustible vehicular. En esta parte se hizo una comparación con el uso de gasolina mezclada con 10% de etanol como combustible vehicular. Se observa que el uso de biometano redujo las emisiones de los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno en un 8.8% y 8.4% respectivamente. Con la herramienta CIMAPRO se evaluó el potencial de calentamiento global durante un periodo de tiempo de 100 años. El primer escenario de evaluación de impactos fue la purificación y el uso de biometano en el vehículo, en donde la etapa de producción de biogás no está incluida, puesto que en esta fase no se producen emisiones a la atmósfera que puedan producir un impacto ambiental de acuerdo a lo definido anteriormente en el alcance del análisis del ciclo de vida de este estudio. La figura 1 muestra que del total de todos los gases que se emiten a la atmósfera como consecuencia del lavado del material de absorción y en la combustión vehicular del biometano, únicamente el dióxido de carbono y el metano presentan un potencial radiativo, siendo significativamente mayor la emisión de dióxido de carbono con respecto a la del metano. En la figura 2 se observa que entre la etapa de purificación del biogás y la quema del biometano en un vehículo, la etapa que más contribuye al calentamiento global es el uso del biometano. Esto debido a que en la etapa de purificación las emisiones a la atmósfera son muy bajas. La figura 3 representa el segundo escenario de análisis, que consiste en la comparación del uso de biometano y gasolina con 10% de etanol en un vehículo. Como se puede observar, al comparar la contribución de los combustibles al ser usados en un vehículo, la diferencia entre el uno y el otro no es significativa, pues la emisión de dióxido de carbono equivalente empleando biometano es de 0.992 kilogramos y la emisión de dióxido de carbono equivalente con la gasolina y el 10% de etanol es de 0.996 kilogramos. Sin embargo, el uso de biometano, a pesar de no mostrar una diferencia significativa, está evitando que el metano producido por los residuos de estiércol bovino, lodos de agua residual y residuos de alimento sea emitido a la atmósfera, ocasionando un impacto ambiental mayor, debido a que el potencial de calentamiento del metano es 21 veces mayor al potencial de calentamiento del dióxido de carbono. En el análisis de ciclo de vida, muchos estudios como los de Borgenson, Brietz y Yuri coinciden en que la codigestión de los diferentes tipos de residuos para la producción de biometano es el método más adecuado para hacer eficiente el proceso de producción. Existen numerosos estudios que analizan los impactos producidos durante la valorización y purificación del biometano. Uno de estos es el de STAR, el cual mediante el análisis del ciclo de vida comparó 3 tecnologías de valorización y purificación de biometano, en donde el sistema de purificación más rentable, accesible y con mayor purificación de biometano obtenido fue el de PCA. De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de impacto dentro del análisis del ciclo de vida de biometano y teniendo en cuenta el alcance definido, la etapa que representa un mayor impacto es la relacionada con el uso de biometano como combustible. En este aspecto, y compararla con el de gasolina, el impacto del calentamiento global de biometano es menor, coincidiendo con Ardolino, el cual afirma que el biometano reemplaza la gasolina. Los escenarios de biometano tienen mejores rendimientos, con una gran mejora de calentamiento global, de modo que se evitan las emisiones de gases de efecto invernadero gracias a los mayores impactos evitados relacionados con la producción y utilización de gasolina. Asimismo, en un estudio más completo, Pouch estudiaron el análisis de ciclo de vida de producción de biometano y sus múltiples vías de utilización en Alemania, con el fin de identificar las áreas donde se podría mitigar los posibles impactos ambientales, donde se demostró que la utilidad de biometano como combustible para vehículos puede ser una gran alternativa como fuente de energía renovable que podría disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en Alemania. Por esta razón se propone realizar el aprovechamiento de estos residuos mediante la implementación de biodigestores para evitar las emisiones de metano a la atmósfera, el cual tiene un mayor impacto que el dióxido de carbono en el cambio climático. En resumen, la producción de biometano y su uso como combustible vehicular
Es en efecto una alternativa que representa un menor impacto ambiental comparado con el uso de la gasolina, pero al evaluar dentro del contexto colombiano su implementación resultaría poco eficiente al no contar con el apoyo político suficiente para impulsar este biocombustible dentro del mercado.